Buenos días, jóvenes estudiantes del cuarto grado de primaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura Paracas. ¿Cuál es la cultura Paracas? ¿Cómo se desarrolló? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué importancia tuvo para nuestra civilización? Todo esto es muy importante que todos sepamos. Como sabemos, la cultura Paracas es una de las tantas culturas pre-incas, o sea, que existió antes de la cultura inca. Bueno, primero, yo siempre para hablar de historia siempre tenemos que ubicarnos en el contexto geográfico, su ubicación geográfica, dónde se desarrolló esta cultura tan importante. En primer lugar vamos a ver el mapa del Perú, y en él vamos a poder ver la zona marcada, que es la zona donde se desarrolló esta cultura. Exactamente, se desarrolló en la bahía que también lleva el nombre de Paracas, ¿no? Sobre las faldas del Cerro Colorado, en la región Ica. ¿Ya? Muy bien. Ya sabemos dónde se desarrolló. Ahora, ¿cuál es la antigüedad de esta cultura? ¿Hace cuántos años se desarrolló? Bueno, por lo general todos los historiadores concuerdan que tiene una antigüedad de 2000 años. Y por los estudios realizados, este lugar habría sido un cementerio. ¿Ya? Justamente Paracas ya viene, si verificamos su nombre, significa... por otra parte, es muy importante saber quién la descubrió, ¿no? En este caso vamos a hablar de un arqueólogo ya muy conocido por todos. ¿Por qué? Porque también descubrió la cultura anterior a esta. Estamos hablando de Julio César Tello, o conocido también como Julio C. Tello, quien junto con Toribio Mejía la descubrieron, ¿no? Y le pusieron este nombre, y para Julio Cetello, la cultura Paracas vendría a ser la continuación, o descendería o tendría su origen en la cultura Chavín. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la cultura Paracas, es importante que tengamos en cuenta un factor que la caracteriza, que se dividió en dos periodos. ¿Cómo se dividen estos dos periodos, profesor? Muy bien, esto es muy fácil. Cuando yo les haga la pregunta sobre por qué o cómo se dividen estos dos periodos, o en qué se basa la división de estos dos periodos, se basa precisamente en la forma de sus tumbas. ¿Ya? Estos dos periodos son uno, Paracas Cavernas, y el otro es Paracas Necrópolis. Entonces, teniendo en cuenta la forma de las tumbas de cada una de las dos etapas, de los dos periodos, es que se hace la diferencia y se divide en dos. En primer lugar, por ejemplo, tenemos a Paracas Cavernas. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal de esta cultura, o de este periodo de la cultura Paracas? Bueno, es muy importante saberlo porque para poder diferenciarlos. ¿Ya? Por ejemplo, en Paracas Cavernas tuvieron conocimientos avanzados de medicina. Se practicaron en esta época las conocidas trepanaciones craneanas. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Como ya les estoy diciendo, en esta época ya se tenía un conocimiento acerca de la medicina. No teníamos contacto todavía con Europa, que era el viejo mundo, ¿no? Donde ya conocían un poquito de la medicina, un poquito más avanzada, más desarrollada, tenían otras técnicas. Aquí ya, sin embargo, sin tener contacto con ellos, ya teníamos algún avance sobre medicina. Un poquito ortodoxo, obviamente, un poquito tosco, brusco, ¿no? Porque las condiciones en las cuales se operaban las personas no eran pues las que conocemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tú vas a un hospital, te ponen una anestesia y te quedas dormido y no te despiertas hasta cuando ya pasó la operación. En aquella época no teníamos esos conocimientos de medicina, ¿no? Muchas veces a las personas se les operaba simplemente pues cuando les daban algún tipo de brebaje, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la chicha de jora, que todos conocemos, bien fermentada, los mareaba y los hacía dormir, y otros tipos de técnicas que ellos tenían. Muchas veces la persona, el paciente, era operado con todo estando despierto incluso, ¿no? O sea, sentía la abertura que tenía en el cráneo, ¿no? Ahora abrían el cráneo, revisaban que el problema era el que tenían en la cabeza y lo operaban. Era muy pocas las posibilidades de que ellos sobreviviesen a esta operación. Pero hay casos, y se han visto, ¿no? Gracias a los cráneos que se han encontrado, ¿no? Donde se puede verificar que las personas luego de la operación su cabeza la volvieron a su forma normal, le pegaron un metal que fue con el que sobrevivieron hasta el día de su muerte, ¿no? Y por la forma como cicatrizó este cráneo es que se puede determinar que esta persona sobrevivió a la operación, porque vivió más años luego de ella.
¿Ya? Esta es una de las características principales, trepanaciones craneanas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas utilizaban para ello, ¿no? Instrumentos que estaban elaborados principalmente, ¿no?, por obsidiana, que es un material que luego les voy a explicar cómo es su forma, un tipo de roca volcánica parecida al vidrio, ¿no?, que se utilizó para fabricar herramientas muy filudas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en el interior de sus tumbas se encontraba una docena de fardos, o se encontraban los fardos funerarios, que son conocidos, ¿no? Y ahí era donde envolvían a sus muertos. Ahora, ¿cuál era la forma de sus tumbas? Bueno, en esta etapa, en la etapa de Paracas Cavernas, podemos diferenciar las tumbas que tenían forma de botella o copa invertida. Si ustedes ven una copa de vino, ¿no?, ven que arriba es ancho y abajo va adelgazando. Ya voltean esa copa y de esa forma eran las tumbas de esta etapa de la historia de Paracas, ¿no? Era angosta al principio y abajo se ensanchaba. ¿Por qué? Porque en esa zona de abajo era donde ponían a sus muertos, ¿no? Esto es lo que diferencia a Paracas Cavernas de Paracas Necrópolis. Ahora, podemos ver en Paracas Necrópolis, por ejemplo, que se han encontrado fardos también funerarios, con momias envueltos con telas, con mantos magníficamente proporcionados. Estas telas ellos eran expertos en producirlas, ya en elaborarlas, eran expertos en telas. Por eso también en su libro van a ver que dicen expertos tejedores, tejían estas telas de una forma tan perfecta y tan única que no se han podido encontrar otro tipo de telares en esta zona de América, ¿no? Los Paracas eran los mejores en ese tipo de actividades, ¿no? Con estas telas, y también para ciertas personas que morían, que tenían mayor importancia, las envolvían con telas mucho más hermosas, mejor confeccionadas, ¿no? Eran a base pues de hilo de algodón o lana de cabellos humanos incluso, ¿no? Están decorados con figuras geométricas y colores firmes que, pese al transcurso del tiempo, no han perdido intensidad en su color. En este caso, sus tumbas, para diferenciarla de un periodo del otro, podemos ver aquí que las tumbas son de forma, por ejemplo, rectangulares en su base, ¿no? Son semisubterráneas. Sin embargo, los fardos funerarios también son utilizados en este periodo de la historia de los Paracas, ¿no? Y esto es por lo general lo más importante de la cultura Paracas, ¿no? Que eran grandes tejedores, que conocían algo, ¿no?, al menos algo sobre medicina, ¿no? La diferencia de las tumbas de un periodo con el otro, ¿no? Tenían divinidades también distintas de un periodo con el otro. Podemos ver que en Paracas Cavernas su divinidad era en forma de felino, y en Paracas Necrópolis ya tenemos sus seres oculados, aves o peces, ¿no? Su cerámica también era polícroma en un caso y monócroma en el otro. Y bueno, ya sabemos cuáles eran sus costumbres, y por ello vamos a avanzar también. Ahorita vamos a tratar de solucionar algunas preguntas del libro, por ejemplo, para que ustedes se puedan guiar. Por ejemplo, en la página 33 podemos ver: hoy aprendí. ¿Qué hemos aprendido hoy? Lo que yo quiero con este tipo de texto, de este tipo de audios, de videos que les voy a mandar, es que ustedes puedan solucionar solos la respuesta de sus libros. Yo no se los voy a decir, pero ya para eso los estoy guiando. Por ejemplo, aquí en la pregunta 1 podemos ver que dice: el descubridor de Paracas Cavernas es, y ya sabemos todos que es Julio César Tello. La segunda pregunta: ¿cuál es el criterio para dividir la historia de Paracas? Y eso lo vemos en el texto cuando comienza la clase número 6. En el tema número 6, en la página 31, podemos ver que ahí el criterio que se utilizó es la forma de sus tumbas. Por ejemplo, ya respondimos 2 preguntas con las cuales ustedes van a poder terminar de solucionar su libro: la página 33, la 34 y la 35, ¿no? Van a hacerlo con paciencia, porque el libro lo voy a revisar regresando todavía a clases. Van a hacerlo con paciencia, con tranquilidad. Ya con el video, con el audio que les estoy mandando junto con unas imágenes, este video lo va a ayudar a ustedes a tener un poquito mayor conocimiento y no se les haga un mundo solucionar sus tareas. Muchísimas gracias, jóvenes. Alguna tarea adicional yo se las estoy mandando por medio del correo del colegio, no, en la web del colegio, perdón, o por el WhatsApp. Muchísimas gracias, soy el profesor David.